Un saludo para todas las personas que están participando en el Congreso desde Latinoamérica y desde cualquier parte del mundo. Soy Claudia Patricia Carvajal Sánchez, maestra rural desde hace más de 25 años, y hoy quiero compartir con ustedes una ponencia titulada Trasegares y perspectivas en un poco más de una década, digámoslo así, del 2007 al 2022, que trata sobre los aprendizajes de la investigación pedagógica con estudiantes del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de San Bernardo. Para iniciar, quisiera mostrar un poco el contexto general que habitamos, una de las ruralidades que habitamos, y es un territorio influenciado directamente por el páramo de Sumapaz, que según los geógrafos es uno de los páramos más grandes del mundo. Desde otras influencias podemos mirar en la pantalla, en la parte superior derecha, las huellas de la cultura muisca y los petroglifos que aún nos acompañan. Pero en las otras fotografías podemos mirar cómo también esta ruralidad que habitamos está compuesta por campesinas y campesinos en sus labores corrientes propias de este contexto que describe. Particularmente, la Escuela Normal Superior de San Bernardo, que es el sitio del cual vamos a hablar, es pues una institución de 64 años de existencia o con 64 años de existencia que alberga más o menos 900 estudiantes, no solamente en su sede central, que son las fotografías que ustedes están percibiendo, sino en 7 escuelas adscritas en donde los estudiantes hacen sus prácticas pedagógicas. Para cerrar esta parte introductoria del contexto general, quiero decir que esta ruralidad, sus estudiantes, los que la habitamos, presenciamos cotidianamente un fenómeno sociocultural al que se ha denominado momificación natural de los cuerpos. Es por ello que la relación con la existencia, con el devenir, con la muerte es diferente para esta ruralidad. Bien, continuando entonces ya en materia con el objetivo principal de esta ponencia, quiero comentarles que las historias institucionales están hechas a partir de las historias de quienes las cuentan, ya sea porque se relatan de viva voz, como en este caso particular lo estoy haciendo yo, o porque se refieren en documentos después de haberlas indagado. Pero la experiencia que narraré puede entenderse como significativa en tanto da cuenta del entrecruzamiento de dos historias de vida académica, una de quien la escribió y ahora está contándoles, y otra de la escuela ya citada. Desde el año 2007 hasta la actualidad, entonces, se han encontrado dos trasegares, dos trasegares que han abierto horizontes de sentidos pedagógicos e investigativos, y en esta breve ponencia, de manera sintética, sugeriré la significancia que han tenido esos dos trasegares para la comunidad educativa, para las diferentes generaciones de maestras y maestros en formación, y por supuesto para la conformación de saberes pedagógicos e investigativos en la institución. Así entonces, rememorar este recorrido del área de investigación por más de 15 años nos conlleva a senderos convergentes en muchos casos que han permitido vislumbrar diversos horizontes del oficio de maestra y de la formación de estudiantes en contextos rurales, estos estudiantes que desean ser maestras y maestros. Pues bien, estos estudiantes que desean ser maestras y maestros han tenido también un trasegar junto conmigo. Les estoy hablando entonces del año 2007, en donde al comienzo los esfuerzos se centraron en la preocupación por la metodología del área. ¿M? En mi caso particular, como maestra de investigación de todos los semestres del programa de formación complementaria, priorizaba la organización curricular y los planes de estudio de la materia desde una visión pedagógica, conceptual y constructivista, con tiempos determinados para su desarrollo, pero siempre vislumbrando como un fruto principal lo que denominamos académicamente en el argot popular de la academia
un trabajo de grado que evidenciara la aplicación del método científico con poblaciones escolares de los niveles de preescolar hasta quinto de primaria. En la imagen, entonces, vemos, perdón por el sonido externo, en la imagen vemos dos estudiantes, mujer y hombre, que muy creativamente están exponiendo su trabajo de grado en aquellas épocas y que titularon Edufísicos Creativos Lúdico-Pedagógicos con tendencia a lo novedoso. Bueno, continuemos entonces con este trasegar y miremos que, digamos que después de unos 5 años, la experiencia calurosa de compartir cada día con nuevos grupos, nuevas ideas sobre el ser maestra, nuevas lecturas de la realidad, nuevos retos e interacciones académicas, condujeron hacia la puesta en escena de otras formas de ver la enseñanza de la investigación y por ende el aprendizaje de la investigación. Entonces la atención se ubicó más que en la metodología, en preguntarse, ¿para qué investigar? ¿Y para qué investigar los espacios educativos y cómo hacerlo desde la conjugación de fuerzas participativas que involucraran los intereses de diferentes actores en escena, desde los escenarios de las escuelas, pero también desde los escenarios de centros poblados o fuera del aula de clase? Esta nueva perspectiva del área nos llevó a lanzar un primer libro denominado Voces de Maestras desde las Escuelas Rurales de Cundinamarca. Bien, desde allí entonces se comenzó un trasegar que muestra cómo lo escrito evidencia un pensamiento pedagógico propositivo e investigativo. Y entonces hago referencia a múltiples sistematizaciones que se han desarrollado durante toda esa década y que muestran esfuerzos comprensivos sobre las realidades, por ejemplo, de poblaciones sordas, que muestran las historias de violencia al interior de la escuela, que muestran las necesidades de empoderamiento femenino en contextos marcadamente machistas y patriarcales, que muestran la interpretación de la voz de artistas musicales del pueblo en el reconocimiento de la historia municipal hecha desde abajo, por ejemplo, a través de tenderas y tenderos, en la voz de abuelas y abuelos. Y asimismo, esta cosecha, digámoslo así, de sistematizaciones, muestra todas las propuestas didácticas que se han querido presentar para ambientar los espacios de enseñanza-aprendizaje en diferentes niveles educativos, por ejemplo, a partir de la lectura, la formación para la paz, los métodos autónomos para estudiar un tema, el arte, la música y estos últimos y la danza como estimulante para la expresión y transformación de emociones quizás atoradas. Muchas otras temáticas han sido presentadas como experiencias significativas en el ejercicio y en el aprendizaje de la práctica y la investigación, por los cuales han pasado varios grupos de estudiantes que, digámoslo también de este modo, han trasegado el aula amplia de formación de maestras y maestros investigadores. En la fotografía vemos una salida pedagógica de 4 nuevas normalistas superiores, que es el título que se adquiere luego de terminar la formación profesional del programa de formación complementaria y están conmigo. Estamos en Bogotá visitando un lugar donde se ofrece primera infancia. Bueno, entonces continuamos con este trasegar y eh, quiero entonces ya enfatizar para ir cerrando de nuevo en lo escrito como una muestra de pensamiento pedagógico investigativo muy singular, muy particular. Me voy a referir entonces a una serie de libros, por ejemplo, una trilogía de libros del primer semestre del 2022 con los siguientes títulos: Un secreto para contar, leer nos hace felices, La formación complementaria te espera, Maestras y maestros como sistematizadores de sus experiencias. Como lo vimos al principio del trasegar en el 2007, la preocupación se centraba en un producto denominado trabajo de grado clásico. Luego, con unas nuevas perspectivas, ya producimos libros. Por ejemplo, estos 3 libros tratan de
pues fueron producidos en la época denominada alternancia educativa, ¿cierto? Donde aún no se regresaba a las aulas por cuestión de la pandemia, no se regresaba por completo. En esta época entonces se cuenta cómo se abordaron las vicisitudes de maestras investigadoras en formación y la maestra directora del área en un momento en que la humanidad atravesaba por una de las mayores incertidumbres de toda su historia. Asimismo, estos tres libros dan a conocer los alcances de este ejercicio en tres temas: lectura autónoma en ambientes rurales, promoción para la continuidad de estudios en el programa de formación complementaria y, esta muy particular, acompañamiento a maestras en ejercicio, es decir, maestras ya o maestros de vieja data, acompañándolos para que sistematicen alguna de sus experiencias pedagógicas. Aquí en la fotografía entonces vemos los tres libros, que además siempre tienen una edición muy particular, es muy hecha en casa, es totalmente inédita. Continuando entonces con la trilogía de libros en el segundo semestre del 2022, estamos hablando de una última producción que es un grupo de libros que pretenden dar cuenta de procesos de investigación en tiempos de post-pandemia. El libro 1 contiene una investigación sobre la construcción de paz en las aulas rurales. Con él se supera la idea de posconflicto o concepto de posconflicto, ¿no? Es un documento reflexivo, crítico y propositivo desde la coyuntura histórica del informe de la Comisión de Paz aquí en Colombia y las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia también aquí en Colombia, el posicionamiento de un nuevo gobierno que le apuesta a la paz total, y todos estos referentes han sido suficientes motivadores de análisis y propuestas para tratar el tema del conflicto, las diferencias y el diálogo transformativo. Este libro lo hemos titulado Huellas de Paz, como lo pueden ver ustedes en la imagen. Bien, una trilogía de, o mejor, esta misma trilogía contiene un libro 2 que puede ser considerado como una innovación en nuestra Escuela Normal Superior, dado que una maestra en formación, junto conmigo, conforma una secuencia de rutas lectoras para maestras y maestros en ejercicio. Se supera entonces la dependencia a las llamadas capacitaciones que tanto aclaman los docentes. En cambio, se propone la autoformación e indagación lectora como válida para la permanente actualización del oficio. Este libro es titulado De maestras para maestras y maestros en ejercicio. Leo, me entero y cuento. El tercer libro que conforma esta última trilogía se denomina El fotolenguaje. Y este tercer libro se torna inquietante, en tanto fue propuesto desde el enfoque diferencial para un estudiante con características de pensamiento, raciocinio y escritura diferentes a las corrientes. Así, desde un plan individual de ajustes razonables o lo que en Colombia llamamos un PIAR, un plan individual de ajustes razonables, ella plantea una investigación que se convierte en una propuesta didáctica para la enseñanza de las ciencias socionaturales, miren la interdisciplinariedad acá, y directamente contextualizadas en dos municipios de la región del Sumapaz, Arbeláez y San Bernardo. Bien. En el 2021 produjimos una colección escrita desde el confinamiento por pandemia, que da cuenta de la superación del miedo a la interacción impuesta por decreto y que en un acto de libertad busca a los artistas, músicas, músicos del municipio, a las tenderas y a los tenderos y a las abuelas y a los abuelos para saber qué sienten, piensan y cómo contribuyen a la historia del pueblo. Esta trilogía la titulamos Huellas Tenderas, el libro 2, Historias de músicas y músicos, y el libro 3, Memorias para no olvidar. Todos tres con un enfoque histórico de la historia construida desde el presente para conformar por escrito una memoria colectiva del municipio de San Bernardo, Cundinamarca. Bien, creo que esta es la muestra que les quería presentar. Y pues para finalizar, quiero mostrarles los múltiples referentes
con los que dialogamos y podemos producir estos libros. Compartimos algunas de estas perspectivas. Tenemos la perspectiva cualitativa de la investigación social, la perspectiva cual y cuantitativa también de la investigación social, el enfoque de acción sin daño y construcción de paz, el enfoque, perdón, diferencial para la atención pedagógica, el enfoque de derechos para la ética del maestro y maestra en formación, la educación para la paz, el enfoque interdisciplinar para la enseñanza de la investigación, las pedagogías críticas y decoloniales y las pedagogías de la ternura. Muchísimas gracias por su atención, atenta a cualquier aclaración.